Hola, o debería decir bonjour à tous. Saludos desde el 4º regimiento del ejército francés. Hoy voy a enseñarles concretamente algunas instalaciones que fueron los puntos de apoyo del ejército alemán en la época de la ocupación de Francia. Concretamente, la zona de defensa de la costa cercana a la frontera española, en distintos puntos y distintas instalaciones. Intentaremos enseñar lo máximo posible en esta nueva aventura. Si quieres saber todo sobre esta fantástica exploración, acompáñame hasta el final. Y empezamos el recorrido por las defensas de Collioure y por Vendré, empezando en orden de norte a sur, por lo que queda de las defensas de Collioure. Allí al fondo tenemos el castillo de Collioure, que era utilizado como cuartel general por el ejército alemán durante su ocupación, en la que estaba alojada también la guarnición que servía a esta batería. Empezamos por uno de los blockhouse o fortificaciones que quedan en mejor estado. Aquí se puede ver la incrustación de piedras que se hacía. Antes se hacía una incrustación de galletas también. Pero el búnker se encuentra parcialmente demolido. Hay que tener en cuenta que muchas de estas demoliciones las hicieron o bien los franceses al momento de acabar la guerra, o los propios alemanes en su retirada precipitada de las posiciones en el momento en el que se dio la invasión de Normandía. La entrada completamente demolida y enterrada. La segunda casamata, el nombre técnico es Blockhaus en alemán, construidos bajo los diseños Regelbau, que eran diseños estandarizados. En las que se puede ver el trabajo de demolición ya realizado. Sin embargo, la parte principal de las defensas que todavía se conserva y que fue utilizada por los alemanes como punto de apoyo de la artillería aquí instalada es el Fort Carré, fuerte que ya existía antes de la época de la ocupación alemana y que fue aprovechado por estos como almacén, lugar para establecer tropas y otros usos que le dieron. Acabadas ya las defensas alrededor del Fort Carré, nos dirigimos ahora en dirección sur, intentar ver qué es lo que queda del reducto sur de Collioure y llegar hasta Port Vendré, donde se encontraban el mayor número de concentración de instalaciones y tropas de este punto de apoyo alemán. Estamos ya en los blockhouse de Cap-Gros. Algunos fueron destruidos, están deteriorados muchos. Este es uno de los más intactos que tenemos. Este blockhouse en particular tiene aún los restos del pedestal, de la pieza de artillería que estaba aquí emplazada y que permitía un ángulo de tiro considerable. Pero sin embargo, he encontrado que las piezas estaban comunicadas bajo tierra. Como podrán ver ahora. Aquí tenemos un acceso lleno de basura. Lamentablemente, no se puede hacer. Se ve que los han estado usando como vivienda. Y después se comunicaban por aquí, pero la salida está tapada. En general todas las casamatas del Cap-Gros se ve que estaban comunicadas y tenían pasillos y habitaciones subterráneas. Pero fueron destruidos y dañados con el tiempo, y en el caso de este
se convirtió en una vivienda improvisada, que ahora voy a enseñarles lo que queda de todo esto. Hicieron una pila de agua, al parecer, con restos del hormigón de la instalación. Le hicieron estos muros para hacer un cerramiento y convertirlo en vivienda. Pero aún se puede ver algo de su antiguo uso en el interior. Hay que ir con cuidado. Los restos del pedestal, las salidas de humo de las piezas de artillería. Aquí encontré una habitación interior que ha sido taponada. Lamentablemente está bastante deteriorado. Pero en este caso hay un pasillo de comunicación interna. Aquí se ve. Y aquí había esta puerta que comunicaba con esta sala, que es todo lo que hay. Aquí tenemos la disposición de los observatorios de la batería, el observatorio principal y el secundario, que están completamente demolidos. Se hacen de manera de disimularlos, y esa pequeña rendija que pueden ver era lo que permitía al observador, al comandante, dar las direcciones de tiro a las baterías que estaban más arriba. En general las defensas están bastante reventadas. Un trabajo de demolición concienzudo, evidente. Iremos a las dependencias de abajo, que creo que será lo más interesante. De todo lo que hay aquí, lo que vamos a ver ahora es quizás lo más curioso. Este búnker que tenemos aquí, que se camufla perfectamente con el ambiente. Vamos por la línea de trinchera a ver qué encontramos. Miren el trabajo que hay aquí. Increíble. Esto se ve que cubría esta zona de aquí, pero se ha caído. Y aquí, bueno, semienterrado y convertido en vivienda para dormir. Y bien, esto ha sido todo sobre las defensas de Collioure y Port-Vendré. Si te ha gustado este video, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales.